En Génesis capítulo 2, Dios le advierte a Adán y a Eva y le dice, si desobedecen, comen del fruto prohibido, morirán. En el capítulo 3, la serpiente aparece y le dice, no morirán. Hay muchas personas que han intentado armonizar estas dos declaraciones creyendo de que el hecho de que muere se refiere a la naturaleza corporal, al cuerpo del ser humano, y que hay un elemento que no muere, que tiene que ver con el alma o el espíritu. Sin embargo, cuando estudiamos el resto de la Biblia nos vamos a dar cuenta que este concepto no es bíblico. En este estudio vamos a ver a través del Antiguo Testamento cómo define la Biblia la naturaleza humana y qué sucede cuando la persona muere. Bienvenido, bienvenida a este programa de estudio de la Biblia a través de la guía de lecciones de la Escuela Sabática. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos queridos amigos, queridas amigas. El tema de hoy es comprendamos la naturaleza humana. Estamos estudiando el tema general, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura como tema general del trimestre. Para el tema de hoy hemos invitado a dos amigos. Está con nosotros el pastor Arturo Berríos. Bienvenido Arturo, un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar en Axiomas. Está también con nosotros Luis, querido Luis, bienvenido, un saludo y luego por favor guíanos en oración. Muchas gracias, pastor. Gracias a cada uno de los que nos están acompañando. Vamos a hacer una oración para poder comenzar nuestro tema. Querido Padre que estás en los cielos, queremos rogarte, Señor, que tu presencia hoy nos ayude a comprender tu palabra y así, Señor, profundizar y saber qué es lo que ocurre cuando alguien muere. Te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quienes nos están mirando a través de las redes sociales, sean bienvenidos a este momento de estudio. También quienes están por la Radio Nuevo Tiempo escuchándonos. Vamos a, en esta lección, comprender un poquito la naturaleza humana basada en el libro de Génesis principalmente y en el resto del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la similitud, diferencia entre los seres creados principalmente entre los animales y los seres humanos de acuerdo al relato bíblico? Arturo. Bien, encontramos acá en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Aquí encontramos que Dios usó polvo comparado con la creación de las plantas, animales, simplemente Él habló y apareció, ¿no? Pero el ser humano usó otro tipo de material. Muy bien, y esa diferencia va a llevar más adelante a que al ser humano lo va a llamar alma viviente o ser viviente. Luis. Así es, ¿no? Para que nosotros podamos entender la muerte tenemos que entender la vida. Y para entender la vida, la Biblia nos muestra en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y ahí está la palabra, ¿no? Y fue el hombre un alma viviente. Y en otras versiones dice un ser viviente, que sería lo mismo. Entonces, nosotros vemos que el Señor empieza a formar al hombre de dos elementos. Primero, hace del barro un muñeco y luego el otro elemento que es el soplo. Y a esto le llama la Biblia ruaj, ¿no? El soplo, que solamente es un soplo. Entonces, ahí el ser humano empieza a ser un alma viviente. Eso quiere decir que el hombre era un muñeco de barro. Tenía ojos, pero no podía ver. Tenía un corazón, pero no latía. Tenía la cabeza, el cerebro, pero todavía no estaban funcionando. ¿Cuándo empieza a funcionar
el cuerpo, el ser humano. Cuando el ser humano se vuelve un alma viviente, es cuando el Señor pone este soplo en el cuerpo inherente ahí del hombre, y empieza el hombre a ser un alma viviente. Bíblicamente entonces el alma es el ser humano, el alma viviente que en hebreo está, ¿no? Nefesh, Hayá, representando a Adán ya con vida. Por lo tanto, no puede existir un ente separado, independiente del cuerpo, de manera consciente o que se llame alma. Así es, ¿no? Y esto va también con los animales. Cuando nosotros vemos en Génesis 1:24 dice, e hizo Dios a los animales de la tierra según su género, ¿no? Los animales también fueron formados de la tierra, al igual que el hombre. Solo que hay dos razones, ¿no? Que hay dos diferencias, se podría decir, entre el animal y el hombre. Dios formó al hombre físicamente y luego sopló en su nariz, mientras al animal no. Dios formó del polvo, Dios lo hizo, pero no sopló en su nariz. Entonces, el ser humano tiene tres dimensiones, ¿no? Que es el físico, mental y espiritual. Entonces, el Señor empieza a formar al hombre con estos tres elementos, y el hombre recién empieza a ser un alma viviente. Y esa diferencia y esa particularidad, digamos, del ser humano le lleva también algunas características que en alguna lección anterior ya vimos, la oportunidad de tomar decisiones, libre albedrío, y eso lo hace diferente a las aves y a los animales también. Y por otro lado, Salomón dice, ¿no? Los que viven saben que han de morir, dando a entender que el ser humano sí sabe lo que va a venir en el futuro, en cambio el animal no tiene las mismas características de mirar más allá del momento presente, por ejemplo. Y algo que diferencia que el ser humano fue hecho a imagen, semejanza de Dios, ¿no? Entonces tenemos una característica parecida a nuestro propio Creador. Capaz un poquito aclarando acá, el hombre no tiene nefesh, ¿no? Es nefesh. Y la palabra nefesh obviamente es alma, no es algo separado. Es el propio hombre que representa el alma, ¿no? Un ser viviente. Luego viene el concepto de muerte, y la Biblia nos va a hablar específicamente que este nefesh, el ser vivo, muere como consecuencia de haber ingresado al pecado al mundo. Tal vez podamos leer Ezequiel capítulo 18, donde vamos a volver a confirmar que lo que Dios había dicho era verdad y no lo que Satanás había dicho. Satanás le dice, no moriréis. Dios le dice, si ustedes comen del fruto prohibido van a morir, no tanto porque el fruto tenga un elemento nocivo, sino porque era una señal de obediencia, de fidelidad a Dios. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y 20? Aquí explica un poco más Ezequiel sobre el tema del nefesh, del alma, ¿no? Dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y aquí hay algo cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes pecan? Y la Biblia dice que el hombre peca. Todos hemos pecado. Ahora, Ezequiel dice, el alma es el que peca. Y como consecuencia, esa alma que va a pecar muere. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quién es el que peca? Estamos de acuerdo que somos nosotros. Y ahora, ¿quién es el que muere? Estamos también de acuerdo que nosotros morimos. Entonces, Ezequiel está queriendo decir que el alma es el hombre mismo, vivo ahora, y este hombre empieza a pecar. Y también un día va a morir. No está diciendo Ezequiel que el alma es inmortal, sino que este alma es mortal. Y es frágil, y puede pecar, y puede quebrarse, y puede morir. Confirmando de nuevo el resultado de la caída, termina en la muerte. ¿Algo más que quisieras comentar sobre este tema? El versículo 20, ¿no? Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ahí está, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él,
y la impiedad del impío será sobre él, ¿no? En otras palabras, por causa del pecado, todos mueren, ¿no? Tanto los padres, hijos, todos. Amigos, estamos ahí confirmando ya de acuerdo al concepto bíblico que el ser humano fue formado por voluntad divina, imagen y semejanza de Dios, compuesta por dos elementos, el polvo de la tierra más el aliento de vida, transformándose en el alma viviente, pero al mismo tiempo, como consecuencia del pecado, el ser humano o el alma viviente muere y no existe bíblicamente un concepto que indique que hay un ente separado del cuerpo que esté en algún lugar o se mantenga vivo después de la muerte de la persona. Vamos a una breve pausa y volvemos con nuestro tema. Ya retornamos con Axiomas. Eclesiastés el capítulo 12 versículo 7 dice: el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, haciendo referencia a un proceso inverso de la creación. Dios había creado el polvo de la tierra y había soplado aliento de vida en el cuerpo de Adán, y ahora el espíritu es retirado, el aliento de vida es retirado y queda el cuerpo inerte. Eso es el concepto de muerte de manera sencilla, de acuerdo a la Biblia. ¿Qué sucede con las personas que murieron? Bueno, acá en el versículo aclara, ¿no? Automáticamente deja de existir. Vuelve a Dios. No hay paraíso, no hay un infierno, no hay el purgatorio, ¿no? Hay personas que piensan que el alma todavía sigue viva, ¿no? Vagando ahí, pero claramente aquí nos muestra Génesis 7, 22, podemos corroborar leyendo: todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, ¿no? Dejaron de existir. Y obviamente que un muerto no sabe nada, ¿no? El polvo regresa a la tierra y el aliento de vida regresa a Dios. Eclesiastés aclara un poco, ¿no? Los detalles, esto, tal vez Luis puedas Eclesiastés 9:5 dice de esta manera: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en el olvido. Y más adelante dice que ellos ni trabajan, ni piensan, no odian, no tienen amor. Esto hace entender de que no hay un lugar llamado infierno donde los malos, los que no aceptaron a Dios, se van a un lugar donde es llamado infierno. O los que aceptaron a Jesús, a Dios, se van al cielo, ¿no? El texto es bien claro: los muertos no saben nada. Nosotros que estamos vivos sabemos que vamos a morir. Entonces esto nos hace entender que cuando una persona muere, hemos dicho al empiezo que Dios hizo del polvo y el Señor sopla el aliento de vida. Entonces la Biblia dice que cuando el hombre muere, estos dos elementos se dividen. El hombre que muere vuelve al polvo, como decía el pastor, y el aliento de vida va al cielo. Pero esto no quiere decir que es algo, un espíritu que está vagando por ahí, que está rodeando a las personas y cuidando a los seres queridos. De ninguna manera. Es específico la Biblia y dice que los muertos nada saben. No piensan, no odian, ni hacen mal. Jesús va a comparar la muerte con el sueño, ¿no? Con el descansar, con el dormir. Dice: yo voy a despertarle, cuando habló de Lázaro, y también cuando murió la hija de Jairo, dijo: está durmiendo, aunque se refería a la muerte, pero una comparación. Ustedes cuando ven este elemento también, nuestros amigos que están siguiéndonos, ¿cómo se sienten cuando saben que los muertos no saben nada, que están en algún lugar descansando simplemente y no en otros lugares, sea sufriendo o en algún... ¿Eso les trae tranquilidad, paz o angustia? Porque si estuvieran en algún lugar, me imagino que tendríamos cierto grado de preocupación dónde están, ¿no?
no lo sabríamos, pero el hecho de decir que están descansando y de paso más adelante vamos a estudiar que hay una oportunidad de una nueva vida con la resurrección, creo que podría ayudarnos también a entender el concepto de la resurrección. ¿Cómo, personalmente, Luis, cómo te sientes cuando sabes que algún ser querido que murió ahora está descansando? Creo que hay una esperanza, porque a veces pensamos que la muerte es el final de todo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la muerte es solamente un espacio donde el ser humano está durmiendo. El ser humano duerme, pero hay una esperanza más allá de ese espacio, donde Cristo Jesús va a volver de nuevo a la vida a esos seres queridos que hemos perdido. Entonces esto es una esperanza, donde tú puedes agarrarte y puedes confiar en la promesa del Señor. Arturo, ¿qué más podemos ver de esto, que los muertos están descansando? Sí, yo creo que es un alivio, ¿no? Especialmente aquellos que mueren por alguna enfermedad. Se ve sufriendo la persona, pero cuando alguien descansa, obviamente que ya deja de sufrir, entra en receso, ¿no? Esperando hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero nada más que aquellos que no han entregado su vida a Cristo, yo creo que es todo al revés, ¿no? Porque ya no se puede hacer nada. Pero creo que la muerte para algunos es algo que causa tranquilidad, ¿no? Ya no pueden más sufrir. Pero inclusive, supongamos que esa persona hubiese sido una persona pagana, que renegó contra Dios, etcétera, el saber de que está en un lugar de tormento sería también angustiante para la familia, ¿no? Por eso el concepto de infierno, de purgatorio, que está en un momento de sufrimiento para pasar luego al cielo, no coincide con el concepto bíblico, y el hecho de que esté descansando debiera darnos también cierta tranquilidad a nosotros. Y hay un versículo, ¿no? Ahí hablando de Abraham, en Génesis 25, versículo 8, dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. O sea, todas las personas que mueren están siendo unidos al pueblo del Señor, solo que ese pueblo todavía está durmiendo, ¿no? El Señor le compara la muerte como un sueño. Y entonces, Abraham, cuando él muere, él sabe que va a unirse a su pueblo, al pueblo del Señor. Pero había la esperanza de que él un día iba a resucitar por segunda vez, cuando Cristo vuelva a esta tierra. Claro, y ahí no se está refiriendo a que hay un pueblo consciente que está en algún lugar y él ahora está yendo a unirse para compartir con ellos, simplemente está expresando el hecho de que algún día nosotros vamos a llegar a lo mismo, así como el mismo Job dice, ¿no? Vine sin nada a este mundo y me voy a ir también sin nada. Dios mismo le dice a Adán y a Eva, del polvo fuiste tomado, al polvo volverás, y está dando a entender de que nosotros vamos a seguir un mismo proceso en algún momento, pero el cristiano tiene la esperanza y la ventaja de que el proceso no termina ahí, sino que hay un nuevo comienzo con la resurrección. Arturo, ibas a decir algo. Hay un versículo que me gustaría que podamos leerlo, es Salmo 146, versículo 4. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos, ¿no? Ahí queda todo en el ser humano. Bueno, y esto por supuesto también yo creo, para consuelo de algunos que piensan que hay espíritus que andan haciendo maldad y todo. Por más malo que haya sido el ser humano, la persona, pereció todo, su pensamiento y todo aquello, y no hay cosa que pueda hacer en este mundo. Cuando, pastor, yo converso con algunos hermanos, amigos, ¿no? Ellos me dicen, pero yo vi a mi ser querido, ¿no? ¿Y cómo es eso, no? Yo vi a mi mamá, estaba ahí, ella murió, pero después de muerta ella me apareció, ¿no? La imagen, ¿no? La imagen. Uh-huh. Y nosotros vemos desde Génesis, Satanás pone una idea y dice, no morirás. Te está dando algo de la inmortalidad. Y nosotros cuando vemos en la historia, los filósofos griegos como Pitágoras, Platón, ellos tenían una creencia de que
el ser humano no muere, sino que el ser humano tiene inmortalidad. El alma, el hombre cuando muere, el alma todavía vive y se reencarna en otras cosas, puede ser en un ser humano, en muchas, en animales o en alguna otra cosa. Sin embargo, esta creencia es antigua y es más antigua de lo que imaginamos, porque fue el enemigo que puso en el corazón del hombre. Entonces, el ser humano a veces piensa que tiene un ser querido que ha muerto y está por ahí y quiere comunicarse con esa persona. Sin embargo, la Biblia dice que Satanás puede disfrazarse hasta de ángel de luz. Tenemos que tener cuidado. Y esto le pasó al rey Saúl cuando quiso comunicarse con Samuel. Samuel ya había muerto. Entonces, a veces el enemigo pone estas cosas en nosotros para que nosotros creamos en algo que es inmortal. Exactamente. Eso, no es que no sea real, existen apariciones de personas, voces. Yo también escuché de algunas personas que cuando uno estudia la Biblia dice, pero si esto me sucedió, pero el texto está ahí de San Pablo que dice, no se sorprendan porque Satanás puede vestirse inclusive de ángel de luz, por lo tanto que imite una voz, que imite una imagen. Ya sucedió con la experiencia de Saúl, el rey de Israel, ¿no? Así que si la Biblia dice que los muertos nada saben, esa es la realidad, y si ocurre algún fenómeno diferente, no es la persona, es el enemigo que está volviendo a intentar engañar a las personas. Queridos amigos, la naturaleza humana hemos podido estudiar a través de la Biblia y qué sucede cuando una persona muere, y creo que además de todo lo que hemos estudiado debe quedar la esperanza de que Dios nos propone un plan adicional. Después de la muerte existe la resurrección, y vamos a tocar esto en las lecciones siguientes. Ya retornamos con Axiomas. Nuestro tema de hoy fue comprendamos la naturaleza humana, y la única manera de comprenderla es a través de la Biblia, porque allí Dios nos explica de qué manera el ser humano fue creado, y como resultado del pecado también viene un proceso llamado la muerte y qué sucede en la muerte. Quiero agradecer a nuestros amigos que han estado hoy en este panel. Gracias, Luis Alfredo, por el momento que has compartido, y por favor tu conclusión. Quiero decir a todos ustedes que la vida eterna es un regalo de Dios. Y quienes creen en Cristo pueden adquirir esta vida eterna. Juan 3:16 dice esto, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la inmortalidad no está en nosotros. La inmortalidad es un regalo de nuestro Señor Jesús. Sigamos confiando en Él. A pesar de las dificultades, sigamos teniendo fe en ese Señor que nos prometió que va a volver por segunda vez. Gracias. Igualmente, gracias Arturo por tu compañía, y tu conclusión, por favor. Sí, un poquito viendo el tema, encontramos ahí que estas ideas acerca de la inmortalidad son ideas griegas, ¿no? Aunque también aquí en Bolivia hay el famoso Todos Santos, donde se espera, ¿no?, una vez al año que, según ellos, regresan las almas. Pero vemos acá, incluso Tertuliano, ¿no?, fue el primer cristiano que apoyó la inmortalidad. Pero viendo el tema encontramos que no existe nada de eso, ¿no? Uno muere directamente, deja de existir, y obviamente tenemos la bendita esperanza que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo se levantarán primero. Mientras tanto, solamente nos toca poder hacer un cambio en nuestras vidas y obviamente seguir el buen camino de Jesús. Muchas gracias, querido amigo. La Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios tuvo el cuidado especial de formar al ser humano con su propia mano, darle aliento de vida, prepararlo para una vida inmortal, pero el pecado llevó a que nuestra vida se truncara con la muerte. Sin embargo, Dios nos da la esperanza de una vida nueva. Que Dios te ayude, nos ayude a cada uno de nosotros a entender el gran amor de Dios a través de su creación, y por supuesto también de sustentarnos cada día en esta tierra.
axiomas, más allá de la evidencia.